Miércoles 6 de mayo del 2020, el Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 12, del versículo 44 al 50. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos dice que Él es el enviado de Dios. El que cree en Él, cree en el que lo ha enviado. Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo, que ha venido del cielo aquí en la tierra para enseñarnos todo el reino de su amor. Todo lo que Él nos ha mostrado es para nuestra salvación. Jesucristo nos ama en todos los tiempos, en todas las generaciones. Él es luz para el mundo, porque el mundo estaba en tinieblas y cuando vino Jesús, vino a traer la luz para este mundo. El mundo, pues, es donde está. Todas las personas que estamos aquí en la tierra. Más antes que viniera Jesucristo, muchos no vivían en la luz. Hasta que vino Jesucristo, se mostró Él. Él mismo vino trayendo la salvación y muchos se convirtieron. Y en este tiempo de hoy, Jesucristo sigue siendo la luz del mundo, porque el mundo anda en tinieblas, anda en pecado. Jesucristo se refiere tinieblas al pecado que nosotros llevamos en nuestra vida. Jesucristo no ha venido a condenar, ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros, porque nuestra vida es valiosa para nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros andamos en pecado, andamos en tiniebla, y Jesucristo pues nos ha enseñado todo. Nos ha mostrado todo su amor aquí en la tierra por nosotros. Ha traído la salvación. Jesucristo no ha venido a condenarnos, porque su palabra es la verdad y su palabra pues es salvación para cada uno de nosotros. En el pecado que estemos, Jesucristo nos permite estar en la gracia de reconciliarnos con Él, y ese pecado Él lo ha perdonado.
Si nosotros seguimos en ese pecado, estaremos viviendo en tinieblas, que es el pecado. Seremos servidor del maligno o del pecado. Jesucristo está hablando todas las enseñanzas para nosotros. Aquí en la tierra no se guarda nada para sí mismo, haciéndonos en nuestra vida luz. Ya el demonio o el maligno ya está condenado, que es para el infierno. Nosotros somos hijos, imagen y semejanza de la creación de Dios. Nosotros somos valiosos para Dios Altísimo. Si nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, nos salvaremos y lo pondremos pues siempre en práctica en nuestra vida. No querremos ya andar por ese camino malo, porque Jesucristo ya nos enseñó la salvación y cómo debemos de llegar a Él, haciendo las obras de sus enseñanzas. Pues si andamos haciendo el mal, estamos viviendo en pecado. Y eso no proviene de Jesucristo, viene de las tinieblas del pecado, porque Jesucristo es luz para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en pecado? Y Jesucristo nos ha permitido esa gracia de reconciliarnos con Él. Él, siendo santo, nos perdona todo, y nosotros, que somos pecadores, nos cuesta perdonar a alguien que nos ha hecho mal. Queremos siempre buscar un sinfín de pretextos para no dejar a un lado ese pecado del odio. ¿Cuántos de nosotros nos destruimos por el pecado? Muchos de nosotros en estos tiempos, ¿cuántos están sin el sacramento del matrimonio, que es uno de los sacramentos santos que Jesucristo ha unido para que sean una sola carne, el hombre y la mujer? Para que se unan, tienen que estar pues unidos ante Dios mismo, que es el matrimonio religioso santo, que Jesucristo ha concedido a ese matrimonio el sacramento de la Eucaristía para que lo reciban siempre. Es para que estén en todo momento en su palabra de Jesucristo. Si hay momentos difíciles en su matrimonio y escuchan las enseñanzas de Jesucristo, no serán presas fáciles del demonio, de caer en el adulterio, y menos de separarse. Más bien amarán a su familia, amarán a sus hijos. No dejarán pues que el maligno los seduzca, haciéndoles creer que ya no vale su matrimonio y que se busquen a otro o a otra. Y nunca serán felices porque vivirán en tinieblas, al igual al que se cae en el pecado del avarismo. ¿Cuántas veces son seducidos muchas personas y caen en esa tentación y caen en ese pecado? Pero si escuchan la palabra de Jesucristo, que robar está condenado y su palabra es la verdad, pues nosotros solo nos estamos condenando y nos quedará solamente juicio al final de nuestra vida, cuando partamos de este mundo. Jesucristo ya lo dio a conocer y solamente nos espera el juicio al final de nuestra vida. Si nosotros estamos a tiempo de reconciliarnos con Jesucristo, pues iremos en paz de este mundo terrenal, iremos al encuentro del Señor. Reconciliados, ya no temeremos a la muerte, porque hemos pedido perdón a Jesucristo por tal daño que hemos cometido. ¿Cuántos están en tinieblas cometiendo asesinatos y Jesucristo lo ha perdonado? Recibamos esa gracia del perdón aquí en la tierra por Jesucristo. El maligno está siempre haciendo de las suyas, sacudiendo nuestra fe para no creer en Jesucristo. Siempre el maligno nos tienta para caer en pecado. Pero Jesucristo ha venido para ser luz de nuestra vida, luz en nuestro corazón. Y el maligno no podrá hacer nada con los hijos de la luz, porque Jesucristo nos congrega
en la casa del Señor, la casa de oración, la casa donde Él nos mostró sus enseñanzas, su palabra, de buscarlo a Él, que Él siempre nos acoge, nos consuela. Él nunca dejará de alumbrarnos con su Espíritu Santo, que nos fortalece, nos guía, nos da palabra para poder nosotros actuar con la sabiduría de sus enseñanzas, de su palabra, porque Él nos conduce al camino de la verdad, que Él es la luz. Jesucristo mismo nos muestra que Él es la luz del mundo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y su palabra se cumple tal como está la Santa Escritura. Nosotros estamos para una vida eterna, no para una vida temporal, porque Jesucristo es luz del corazón de cada ser humano. Quien lo acoge sus enseñanzas y lo pone en práctica será luz para los demás, animará a los demás que están desanimados en este tiempo de hoy con la tristeza, el agobio de las enfermedades que hay. Jesucristo sabe de todo nuestro agobio, pero si perseveras y confías en el poder de su palabra, pues esa enfermedad pasará por tu casa y no hará daño a las casas protegidas que Jesucristo ha concedido a través de su Espíritu Santo. Cuidarlas y protegerlas con sus ángeles santos. Cada uno de nosotros sabemos que Jesucristo es luz para la iglesia, es luz para el matrimonio, es luz para la familia, es luz para una comunidad, es luz para nuestro corazón. Amén.